Bueno, hola a todos, tengan muy pero muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra casa, desde aquí, desde Canal 12. Vamos a aprender muchísimo en la salud de nuestra gente con el doctor Javier Del Longo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doc? Pero muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en la salud de nuestra gente, hoy pasados por agua. Sí, qué tormenta, Importante, ¿no? Sí, importante. Hay que cuidarse, resguardarse, no hacerlo bajo un techo. Y de repente sí, perdón, sí bajo un techo, no bajo un árbol, eso claro, quería decir. Me miró raro, me dice, ¿cómo no bajo techo? Preferentemente esto y quizás en ciertas cuestiones, si los compromisos no son tan urgentes, postergarlos, exactamente, ¿no? Hay que cuidar la integridad de todos y sobre todo para eso estamos aquí, para hablar acerca de la salud de nuestra gente, para hablar de los temas importantes que nos atañen en cuanto a todos los avances médicos, las patologías y sobre todo la prevención. Exactamente, justamente venimos haciendo este programa desde hace 8 años y nuestro punto principal de hincapié es la prevención. Sabemos de que cuando podemos prevenir enfermedades, eso nos hace que disfrutemos más de la vida, de la salud. Exacto. Y cuando perdemos la salud, perdemos una parte importante. No obstante, invitamos a médicos prestigiosos de la provincia a que nos cuenten sobre diferentes enfermedades para también saber cómo es el diagnóstico y su eventual tratamiento. Bueno, me gusta lo que dijo, porque de repente en la alimentación, bueno, es pilar fundamental, ¿no es cierto?, para la prevención de enfermedades. Y mucha gente dice, pero la vida está para ser vivida, hacemos los estragos, nos vamos, si en no ciertas cuestiones. De que te vas a morir, dicen, no, bueno, claro, en realidad exacto. La idea es justamente disfrutar y para disfrutar tenemos que tener salud. Muy bien, bueno, acá estamos en este segundo programa del año, en este ciclo 2018, nuestra octava temporada, y serán 244 emisiones las que se van a cumplir con este jueves 15 de marzo en vivo, como siempre, por Canal 12, con los teléfonos habilitados para que ustedes hagan todas las preguntas, para que nos acerquen las consultas, las propuestas que tengan a través del 421-040. Y si quieren enviarnos un mensaje de texto o hacerlo mediante el WhatsApp, también pueden comunicarse al 3764 19 81 28. Así es, ponemos a disposición de todos ustedes todos los medios de contacto. Estamos también en las redes sociales, nos encuentran en Facebook, nos buscan con el nombre del programa así de fácil, La Salud de Nuestra Gente. También, si nos quieren volver a ver el programa, les interesó alguna cosa puntual, pueden buscarnos en la otra plataforma, que es la plataforma de YouTube, y ahí, como La Salud de Nuestra Gente, ven los programas anteriores, se los pueden decir a alguien, a un vecino, un familiar, mirá, en tal programa estuvo tal médico y habló de tal cosa, así que obviamente nos dan un like ahí y lo ven el programa. Muy bien, bueno, el doctor como siempre, elegante, ¿sí? Mirá cómo estoy vestido, a la moda. A la moda estoy hoy, a la moda de Laredo, que nos dan pantalón, mira el traje, la corbata, la camisa, los zapatos. Qué corbata, ¿eh? Sí, ¿no? Muy, muy linda, por cierto, sí. Me dice mi hija antes, pero papá, ¿seguro que estás bien? Dice, sí, estoy bien, estoy muy bien y además estoy vestido por Laredo, que está excelente. Claro que sí. Bueno, agradezco yo también a Guinda, muchísimas gracias nuevamente con nosotros también en este año, así que muchas gracias a las chicas también, excelente, a Marila sobre todo, también con el asesoramiento. Así que bueno, acá estamos y vamos a repasar algo que el día de ayer en el mundo entero se habló acerca de la incontinencia urinaria y el doctor estuvo en una charla. Sí, exactamente. El día de ayer fue el Día Mundial de la Incontinencia Urinaria, que en realidad es un día de la concientización. Claro. Es decir, esta patología que le atañe a hombres y a mujeres, pero más quizá a las mujeres, nos lleva a pensar de que existe y no tener vergüenza de comentar, de consultar al médico, no avergonzarse hacia otras personas. Se hizo un montón de conferencias a lo largo de todo el país, también a nivel mundial, y bueno, también nosotros estuvimos presentes. Ayer se hizo una conferencia acerca de justamente cómo las formas de prevenir y los medios para tratar la incontinencia urinaria. Estuvimos en la UCAMI en el día de ayer. Muy bien, me gustó el lema, recuperar el control. Exactamente, de eso se trata. De eso se trata, muy bien. Vamos a conocer seguidamente los temas que estaremos abordando el día de hoy con los profesionales invitados. Entonces también aparece en pantalla la placa y dice examen médico para ir a la escuela. Prácticamente es uno de los primeros temas, ¿no?, del año para nosotros, que está en agenda, está marcado, doctor. Bueno, desde ya, cuando los niños comienzan las clases, lo primero que nos preguntamos todos es, che, tenemos que hacerle el control a nuestros hijos. Y nos acordamos en ese momento. Así y es. la salud es de 365 días. ¿Por qué nos acordamos en ese momento? ¿Y de qué se trata ese control? ¿Para qué servirá? De ello, bueno, tenemos invitados que nos van a contar
justamente de qué se trata. Bueno, también qué es la incontinencia urinaria y cómo puede tratarse y cómo evitarla. Exacto, para ello tenemos invitados, estarán con nosotros en el día de hoy el doctor Guillermo Rolón, que es pediatra, responsable del programa de infecciones respiratorias y programa de sanidad escolar del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Muy bien, también el doctor Gaspar Argüeño, cirujano, director de Salud Laboral del Ministerio de Salud. Y bueno, contándonos sobre lo que es la incontinencia de orina, estará con nosotros la licenciada Silvina Lamió, quien es kinesióloga y actúa en la parte de prevención. Muy bien, les agradecemos a todos por acompañarnos. Entonces ya empezamos a hablar de los primeros temas. El doctor se acerca a la mesa con los invitados, que ya vamos a hablar justamente de esto, la cuestión del examen médico para ir a la escuela, que es importante, muchas cosas que se detectan, que estamos quizás creyendo que el chico tenía una desatención probablemente y quizás hay un problema visual también. Así que, bueno, de todo eso el abordaje de este primer tema. Acompáñennos, esto es la salud de nuestra gente. Bueno, doctor Argüello, doctor Rolón, muchísimas gracias por acompañarnos en la salud de nuestra gente. Para nosotros siempre es un placer recibirlos y, como dije en un principio, hacemos un programa de prevención y parte de la prevención es lo que ustedes nos vienen a contar aquí en este programa, ¿no? Así que quería que me cuente un poquito, doctor. Usted es el director de Salud Laboral del Ministerio de Educación, ¿sí? Cuando decimos salud laboral del Ministerio de Educación, ¿cómo se entrelaza eso? Digamos, la salud laboral tendría que ver con las cuestiones que atañen a las enfermedades laborales, o es todo lo que tiene que ver también con esto de la responsabilidad en la salud de los chicos frente a la educación? El servicio del que yo soy director se llama Programa de Salud Laboral Docente. El hecho es que este servicio se encarga de fiscalizar y obviamente prevenir enfermedades en los docentes, entre las que están incluidas las laborales. Pero resulta que había un espacio ahí vacío respecto a la prevención de los problemas de salud en los niños, en los párvulos, en los alumnos. Y hay que tener en cuenta que hay 450.000 alumnos y hay aproximadamente 30.000 docentes y hay 2.000 escuelas. O sea que ese es el universo al que nos extendimos para poder dar cobertura. Respecto a la prevención de la enfermedad en los niños, cuando nosotros empezamos a fiscalizar o a observar la situación de cómo ingresaban los niños a la escuela y cómo salían y cómo progresaban en ese tiempo, vimos que ingresaban con un certificado en general de compromiso que lo extendía cualquier médico, cualquier profesional, donde decía, certifico que fulanito se encuentra en buen estado de salud. Nada más que eso. Cortito. Cortito. Eso no nos resultaba satisfactorio, por tanto, aproximadamente en el año 2010, nosotros empezamos a tener reuniones con el área de salud pública para poder coordinar, tener un mejor registro de cómo ingresaba en su estado de salud los niños en la escuela y cómo progresaban en sus distintas etapas. Y también no solo queríamos tener esa certificación, sino que además queríamos hacer un registro informático para poder sacar conclusiones respecto al estado de salud en las distintas etapas del niño en la educación. O sea, cómo ingresaba, cuál era su situación al tercer grado, cuál era su situación cuando terminaba la primaria, cuál era al ingreso a la secundaria y cuál era al final del ciclo básico. Claro. Entonces tuvimos varias reuniones con distintos sectores involucrados en distintas áreas de la salud de estas personas y lo hicimos con salud pública. Y tanto así que nos reunimos con pediatras, o sea, hicimos trabajo conjunto con pediatras, con odontólogos, con infectólogos, con
en general con todas las áreas, cardiólogos, etcétera, las áreas que estaban involucradas en la salud. Y atento a que además esa certificación en un párrafo decía, la anterior, decía, está capacitado o no para hacer actividad física. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual no está capacitado? Entonces ese fue el motivo que sacamos un input, o sea, una historia clínica donde estaba contenido todos estos elementos y que teníamos una forma de un input, o sea, la posibilidad de inscribirlo en un programa de salud. Claro. En ese momento en salud pública se estaba hablando de, y es importante que lo hagan y que lo sigan haciendo, de también el estado nutricional de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, también agregamos esos elementos a la historia clínica y propusimos en forma de resolución a trabajar en el área del Ministerio de Educación, pero en el área de la educación pública, de la que nosotros somos responsables. Claro. Después esto se tomó, estamos parlamentarios, se discutió en la legislatura y salió una ley que es en la que está contenido todos estos procedimientos. Esa ley es la 4446, que salió en el 2012, y esencialmente lo que hace esta ley es imponer el boletín de salud escolar del alumno, que pasa a formar parte del legajo de los niños. Claro. El legajo de cualquier niño, o incluso los mismos docentes, tiene dos componentes. Uno, toda la parte de salud, y otra, la parte pedagógica. Entonces, la parte de salud, este boletín está incluido en ese legajo. Ahora, ¿cuál es el movimiento de este boletín? En esta ley impone que eso se aplique no solo para el ámbito público, sino también el privado, o sea, el SPEM, la educación privada. Obviamente teníamos responsabilidad sectorial en cuanto a proveer del boletín a los alumnos, ellos por su lado a los alumnos del área privada y nosotros a los alumnos del área pública. Esto lo empezamos a hacer en el 2012, nosotros hacemos la distribución en todos los alumnos de la provincia, empezamos a hacerlo a través de nuestras secretarías escolares y supervisores. Ellos están haciendo desde entonces la distribución de este boletín. ¿Cómo se maneja este boletín? Este boletín lo recibe el tutor o el responsable legal del alumno. Este boletín tiene una historia clínica y su copia para cada uno de los periodos de los momentos en que debe hacerse la revisión de la salud del alumno. O sea, al ingreso escolar, hoy le decía al tercer grado, al final del ciclo primario. Y al ingreso del ciclo secundario, para aquellos que no se hicieron el final del ciclo primario, y en el ciclo básico. Ahora, si algún alumno viene de otro lugar y no tiene este boletín de principio, tiene que... ¿Lo podemos mostrar así? A ver, ¿podemos mostrarlo? Sí, no sé, usted dirá. Sí, acá lo podemos mostrar, esto es. Ah, bueno, perfecto, entonces. Si algún alumno ingresa al sistema, no en primer grado, sino empieza el cuarto, quinto, sexto grado, o empieza en la secundaria, igual se le entrega el boletín y va a hacer los estudios que correspondan a esos periodos. Ahora le decía que esta historia clínica tiene una copia. El original queda en el boletín y se lo lleva al tutor. Sí. Y la copia la recibe el supervisor y lo envía a el Consejo General de Educación, que es el encargado de cargar en el sistema todos los datos para poder tener conclusiones que sirvan al ámbito público, al ámbito privado, a la salud o al ámbito quien quiera. ¿Ah? Después me va a contar cómo son los resultados de eso. Contame un poquitito, Guillermo, cuando nosotros hablamos de la salud de un niño cuando entra al
al primer grado o cuando entra a todos los cursos, ¿no? El segundo, tercero. ¿En qué nos basamos para decir que está bien? ¿O qué le pedimos que se evalúe? O sea, ¿qué nos interesa que nos cuenten? Eso es muy importante y realmente por ahí destaco que realmente el Ministerio de Salud junto con Educación en la provincia de Misiones toman esta posta que tiene que ver no solo con un área administrativa, sino realmente el objetivo de esto es la salud de nuestros niños misioneros. Y tiene que ver con lo que vos decías, con la etapa del ciclo escolar, porque realmente el niño no es un adulto pequeño, sino el niño es el hombre que está evolucionando, que está desarrollando todo su potencial físico, intelectual y demás. Por eso el fin del certificado médico es la evaluación clínica. Nosotros como pediatras clínicos tratamos de destacar y estamos también amparados por lo que es la Sociedad Argentina de Pediatría, buscamos ese respaldo que realmente nos avala como para que destacar lo que es el examen clínico. Queremos que el chico en su primer grado tenga todo el potencial, tanto físico, cardiovascular, respiratorio, hormonal, auditivo y demás, en condiciones para que puedas entrar a un desarrollo intelectual. Eso es lo que buscamos por eso es que queremos que se hagan equipos de salud o un control mínimo clínico básico. Eso es lo que destacamos. La Sociedad Argentina de Pediatría dice que esta es una oportunidad muy importante para diagnosticar enfermedades y no solamente eso, sino también para brindar recursos a los padres, instruirlos en los alimentos o en la alimentación, en la nutrición y hasta en la actividad física de los pequeños. Nosotros nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a continuar hablando de la importancia del certificado médico, la importancia en realidad de la salud pediátrica. Bueno, estamos aquí de regreso, un nuevo bloque de la salud de nuestra gente. Les recordamos que estamos en vivo, siempre lo hacemos cada jueves, el compromiso asumido de 16 a 17 horas y el cariño de ustedes es enorme, nos están enviando un montón de mensajes y agradecemos enormemente y sobre todo por la participación, las consultas, de eso se trata. Pregunten que los doctores van a contestar. Y bueno, justamente ya que estamos abordando el tema del examen médico para ir a la escuela, hay un par de padres, porque son mamás y papás y está muy bien que ambos se involucren en esto y que cumplan sus roles y sus funciones. Consultan por qué hay algunos colegios que piden a cierta edad, por ejemplo, el examen oftalmológico. A ver qué responden los profesionales. Bueno, Guillermo, nos quedamos en esa, justamente. Exacto. Sí, por eso es importante que realmente para nosotros, por un lado, lo que es la parte de pediatría y por otro lado, lo que es Ministerio de Salud Pública junto con Educación. Pero yo creo que todo en un objetivo que es el examen clínico de que ese chiquito sea revisado por alguien formado, capacitado en salud para que ese chico pueda tener un desarrollo pleno. Nosotros recalcamos desde la pediatría, Ministerio de Salud Pública, ahora por ejemplo APS, Atención Primaria a la Salud, es fundamental que ese chico, porque hay que acordarnos que ese chico tiene todo un control perinatal, un control natal, donde todo el chiquito va cumpliendo y después queda generalmente un lapso de tiempo que no es visto a veces por nadie. Como vos decías, es una oportunidad, pero no hay que perderla. Con respecto al examen físico, importante que ese médico en tiempo y calidad, nosotros destacamos que pueda ser revisado y ahí puede evaluar si realmente necesita alguna derivación, tanto oftalmológica, auditiva o al cardiólogo o no, pero destacamos que sea un examen clínico. Si el médico que lo realiza considera que ese chico no tiene nada que alterado, patológico, extiende el certificado que le sirve como certificado de salud y para hacer actitud física. ¿Y tiene que hacerse electrocardiograma también? Bueno, eso es fundamental y creo que fue el objetivo de toda la unión de salud pública con educación, basado en amparos de las sociedades científicas, el chico revisado por ese profesional que no encuentra ninguna alteración y además no necesita el electrocardiograma. Pero eso no lo decimos nosotros, lo dice la Sociedad Argentina de Pediatría y eso hay que recalcar como fuerza de acción en conjunto, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, que no en todas las provincias tomaron la posta de poder realizarlo.
Y eso, vuelvo a decir, y no solo con lo cardiológico, lo oftalmológico, lo auditivo, pero el electro se transformó en algo realmente que tuvimos que charlar mucho, hasta con los profesores de educación física. Especialmente con los profesores de educación física. Ahí está, eso cuénteme. Porque en la educación física lo que te dicen es si no tenés... No, eso no es así. Miren, te explico. En principio, nosotros no aceptamos ninguna otra certificación que no sea la historia clínica para estos controles, en primer lugar. Segundo lugar, estos estudios ninguno son invasivos, son exámenes clínicos. En el examen clínico se determina el estado de salud del chico y si tiene alguna patología se registra y se le aconseja qué seguir haciendo con esa patología. Por eso está incluido salud pública en esto, porque ellos toman esos datos, los padres tienen que asumirlo obviamente y seguir la terapéutica de ese tema. Eso no significa que a esos niños nosotros les vamos a impedir entrar a la escuela, todo lo contrario. Nosotros estamos haciendo un diagnóstico de situación y de ese diagnóstico de situación surgen patologías que deben ser tratadas y la responsabilidad del tratamiento la tiene salud pública. Respecto a los electrocardiogramas de los profesores de educación física, ese fue un tema que nosotros tuvimos que charlarlo y bastante y tuvimos encuentros respecto a esto, porque el criterio del profesor de educación física del electro no es el mismo del médico y de los clínicos. En realidad, el electrocardiograma tiene, y los otros estudios cardiológicos, tienen indicación específica, claro, que surgirán después del examen clínico. Si el médico que hizo el examen clínico considera que la presión está normal, que el pulso está normal, que tiene la frecuencia de pulso normal y todo lo demás, entonces no tiene indicación de un electrocardiograma ni ninguno de los otros estudios. Si hay alteraciones ahí, sí, obviamente se la pide, pero es el médico el encargado de hacer esa indicación, no el profesor de educación física. Yo entiendo la actitud del profesor de educación física que tiene temor a que esos chicos se descompensen en la actividad de educación física. Claro. Perfecto. Pero con esto nosotros damos cobertura a eso. Ahí está. Hablando de la cobertura, hay dos preguntas que tengo para vos. Una es, ¿dónde se hacen estos? ¿Quién es el médico que le va a hacer el certificado? La primera. Y la segunda es, ¿cuánto dura un certificado médico? Bueno, perdón, le voy a comentar yo porque esto en realidad fue elaborado por nosotros en educación. Y la ley dice, bajo sugerencia nuestra, que cualquier profesional médico, obviamente, matriculado en la provincia, está capacitado para hacer este examen clínico y ser el responsable de extenderlo. La duración está también contenido en la ley, se hace el ingreso escolar al 3er grado, al 6º o 7º y al final del ciclo básico. O sea, ese examen no es solo pediátrico, es también de adultos. Claro. Porque los jóvenes, adolescentes que están en la secundaria también tienen que hacérselo. ¿Ah? Tal cual. Entonces, esos son los periodos en los que se hace. Y lo que se hace es esto que está en la historia clínica y nada más. La historia clínica, ¿qué contiene? Contiene todo el examen clínico, contiene informaciones antropométricas, y eso es importante para valorar el estado de nutrición de los niños. Contiene un examen odontológico donde tienen que estar registrada su situación en el momento que se hace el examen, y contiene la historia de la vacunación. Dígame si eso no es importante para la salud pública y para el padre y para nosotros. Para toda la salud de la población. Bueno, eso está contenido todo en esto. Y si tuviese alguna discapacidad, también se registra qué tipo de discapacidad es, si es intelectual, si es física, si es motriz, si es neurológica, todo eso también se registra. Hablando de esa discapacidad, una pregunta para para Guillermo. ¿Por qué muchos chicos, esta pregunta del público, no hacen educación física y quedan meses sentados hasta que los padres los llevan al control? Claro, que eso es lo malo justamente, y estamos cada vez, y con las enfermedades crónicas no transmisibles, hacemos hincapié en que hay que hacer actividad física, y es una actividad física dentro de la actividad curricular. Tiene que tener su certificado médico. Y volviendo a la duración, si bien hay esto, nosotros hablamos de
como mínimo, y puede durar un año el certificado, no es que todo tiene que hacerse a comienzo de año, volver a la locura. Nosotros planificamos, si bien hay que tiene una duración de un año como mínimo, para volver al otro año escolar a tener su certificado. Esto, Guillermo, que estás diciendo es muy importante, porque nosotros somos formadores de opinión, tenemos que llevar información de primera mano, entonces tenemos que avisar a la gente de que no hay que ir en marzo entonces a hacer un certificado médico. Tenemos todo el año, o sea que un certificado que se lo hace en octubre le puede servir para el año siguiente. Exacto, y eso lo hemos vuelto a charlar desde el Ministerio de Salud y Educación, por eso rescato esta unión, que es esa duración, tiene que esa validez de... El tema es por ahí la entrega de los papelitos, claro, tener a tiempo la libreta, como para ir generar la posibilidad de que se rellene, no entrar en la locura del periodo y volviendo a cada uno con el tema asistencial, o si no todo nuestro sistema sanitario, que es asistencial, colapsa. Que es lo que venimos hace muchos años trabajando en esto, creo que hemos mejorado, tenemos que trabajar mucho más para que justamente los sistemas asistenciales no colapsen en este tiempo. Por eso tiene que ver mucho el área nuestra de atención primaria a la salud, con los operativos, con todo un sistema que cada zona sanitaria de la provincia, que son 6, pone en juego para que esto no se lleve a cabo, que es el colapso. Si vos me permitís, yo a raíz de esta libreta y todo, quiero mencionarte que aparte de esto, hay un programa de salud escolar que se llama PROSANE, que es una de las pocas provincias que Misiones ya lleva adelante más de 10 años, independientemente de esto, pero articulado con esto. Es un programa nacional, pero que hace foco en la provincia de Misiones, como en otras provincias, y el objetivo es tomar un universo pequeño de toda la cantidad de alumnos que tiene la provincia, donde hace hincapié en primer grado y sexto grado, donde se viene haciendo hace bastante años, en una ficha parecido a esto, que contempla lo que es el examen clínico. Y ahí es donde nosotros hacemos hincapié con los equipos de salud pública, atención primaria de la salud, hacer hincapié en esto, que es el examen basado en que cualquier profesional matriculado, por supuesto, inclusive en la provincia, lo puede realizar, y ahí viene si necesita o no una derivación oftalmológica, cardiológica. Hacemos hincapié en la parte fonoaudiología y la parte, como decía el doctor, antropométrica. Y realmente tenemos datos estadísticos por ahí que después lo podemos comentar o algo como conclusión de la provincia, ¿no? Hablando de esto que estamos mencionando, la antropometría, hay un problema que tenemos en el siglo XXI y también es una responsabilidad nuestra como médicos de, bueno, enseñarle a los padres y también a los niños, ¿no? Tenemos un problema nutricional, tanto con la mala nutrición en menos como la mala nutrición en más, que es la obesidad. ¿Cómo enfrentamos desde los cuidados estos del control para decirle a un chico que si bien goza de buena salud, debería o hacer actividad física? ¿Cómo podemos incorporar esa parte dentro de nuestro control? Nosotros en el área de educación nos dimos cuenta con tristeza que en la currícula antes estaba sanidad y salubridad, que ahora no está. Entonces estamos insistiendo en la necesidad de volver a eso. En esa currícula se le enseñaría a los niños fundamentalmente. A los niños, eso es. Primero, a manejarse socialmente. Segundo, a cuidar su salud. Tercero, su alimentación, etcétera, etcétera. ¿Lo vamos a lograr? Tenemos que lograrlo. Ojalá, estamos en eso. Tenemos que incorporarlo, Doc. Estamos en eso. El tema, por ejemplo, el programa PROSANE, que es salud escolar, que hace todo el examen, tiene la posibilidad, por supuesto, en el momento de tomar los datos antropométricos, y realmente, como decías, hay datos ya reales, concretos, que se toma cada año, porque esto se envía y se manda a Nación, y Nación cuenta con estos datos. Ha aumentado mucho en Misiones, pero datos de un 3 a un 8%, por ejemplo, en la cantidad de pool pequeño de chicos. Nosotros generalmente por año entre 7.000 hasta 10.000 niños en la provincia evaluamos con el programa, y ha aumentado un 3 o un 8% el porcentaje, y las patologías son oftalmológicas, la parte auditiva
y después la parte nutricional. O sea que es un desafío, por eso también han aumentado en la provincia las partes nutricionales, que en educación también, y nosotros actuamos en conjunto con el área de nutrición de salud y de educación, donde tratamos en el momento, porque son pocos los momentos, la oportunidad de buscar y poder derivar a tiempo y hacer la consejería en el momento, ¿no? Y no dar un diagnóstico que sobrepese en la familia como dolor, pero sí tener el dato antropométrico del índice de masa corporal, claro. Si es mayor de 25, si es mayor de 30, eso lo sacamos en el momento y el PROSANE se hace en las escuelas, el ámbito. Y son datos muy sencillos, yo sé que tiene que ser. Los datos muy sencillos, para eso son peso y estatura. Facilísimo. Eso es lo que dicen. Bueno, yo les agradezco un montón, doctor Argüello, doctor Rolón, que hayan estado aquí. Para nosotros es, como les digo, un gran placer que nos vengan a brindar información de primera mano y saber con la seriedad que se está trabajando y se están llevando a cabo este tipo de programas, y ojalá que toda la población pueda, bueno, hacer uso de los mismos y llevar adelante una mejor salud para nuestros misioneros. Nosotros nos vamos a un corte, enseguida volvemos, estamos en la salud de nuestra gente y me parece que me estoy haciendo pis, así que nos vamos a un corte. En el próximo bloque hablamos de incontinencia urina. Bueno, estamos de regreso aquí en la salud de nuestra gente en un nuevo bloque, son las 16:36 en vivo, hacemos desde Canal 12, en este segundo recién capítulo del año, y lo dijo así, sin vergüenza el doctor. Me estoy haciendo pis, dijo. Y está bueno decirlo de esa manera, ¿no es cierto? Si uno tiene necesidad de, lógicamente, ir al baño, la necesidad fisiológica, hay que hacerlo en el momento en que el cuerpo lo está pidiendo, sin ningún tipo de vergüenza ni tabúes. Vamos a hablar acerca de la incontinencia urinaria y para introducirnos en el tema, ahí tenemos para compartir un video. Ahí teníamos un anticipo de toda la información que vamos a estar desarrollando respecto a este tema, la incontinencia urinaria. Ya está con nosotros la licenciada Silvina Lamió, kinesióloga. Pasamos a la mesa con el doctor Derlong. Bueno, gracias Silvi por estar aquí en la salud de nuestra gente. Hemos estado en el día de ayer charlando acerca de la incontinencia urina, que es justamente, como venimos diciendo en muchos programas, esa situación en la cual se escapa en forma involuntaria un poquito de orina. Y muchas veces podemos empezar haciendo un trabajo de tipo conductual, haciendo rehabilitación respecto de eso, y parte de ese trabajo conductual es la reeducación de todos los hábitos que quizás son un poco más dañinos en las mujeres, que son esas situaciones en las cuales retengo más de lo que tengo que retener o no encuentro el momento para ir a hacer pis. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme una vez más. Y hablar en este contexto que ayer estuvimos juntos hablando de incontinencia y haciendo que la gente se entere, porque creo que el primer punto y más importante de la rehabilitación es reconocer cuando tengo la incontinencia. No guardármeles por la información, reconocer que esta gota de orina que está en mi bombacha cuando me saco, cuando voy al baño, cuando llego de trabajar, ya es incontinencia de orina, y reconocer que no es normal. Eso yo creo que sería lo primero y más importante para empezar a partir de eso a hacer consultas y después, sí, como vos bien dijiste, cambiar los hábitos que tenemos retentivos, como vos decías, que es muy típico de las mujeres, o todos los hábitos que van generando conductas que a la larga producen lesiones. Por ejemplo, ¿qué se hace mal y qué se debería mejorar? Primero que hay que entender que la incontinencia de orina no es propia de las mujeres solamente, sí es la mayoría. La mayoría de las mujeres tienen incontinencia. Que los hombres también lo pueden tener y que las mujeres también. Ayer cuando volvíamos de la charla me pasó que me mandaron un mensaje, una chica muy joven, y dice: Silvina, ya iré yo a charlas donde vayamos jóvenes, porque esta era para viejas. Entender de que esto no es algo que le pasa a la gente grande, que es algo que le puede pasar a cualquier edad,
la preocupación que existe de entender que cada vez hay más chicas jóvenes con incontinencia de orina, o sea, esta pérdida, por ejemplo, estornudar, de que se te cape un chorrito de orina, eso ya es con incontinencia. Entender que un niño que se hace pis en la cama, más allá de todo el componente emocional que se le quiera poner, ya está dentro de los pacientes que tratamos de incontinencia de orina, porque ya hay una disfunción, quizás desde la conducta, en esa vejiga. Y en el hombre, bueno, es menos frecuente, pero sí les pasa, quiero avisarles que no quedan exentos, sobre todo después de los 50 años. Y también tiene que ver con el no cuidado, ¿no? que se hace desde la salud del suelo pélvico, desde pequeños hasta la adultez. Cuando se diagnostica una incontinencia de orina, por ejemplo, una incontinencia de orina de esfuerzo, que esta, como vos bien dijiste, que aparecía cuando estornudaba, levantaba algo pesado, tosía. Uno de los pilares es justamente la rehabilitación de ese suelo pélvico. Así como en un deportista se rehabilita un músculo después de un desgarro o en una cuestión traumatológica el hueso implica una rehabilitación, contanos qué significaría rehabilitar el piso de la pelvis, o sea, los músculos del piso de la pelvis. Rehabilitar los músculos de la pelvis significa primero exponerse a una evaluación como en cualquier parte del cuerpo. Si es un brazo, una pierna, llegan al kinesiólogo, llegan a nosotros tenemos que evaluar qué pasa en esos músculos. Yo puedo encontrar lo mismo que en cualquier parte del cuerpo, puedo encontrar que esos músculos tengan poco tono o poca fuerza, o puede ser que tengan mucho tono y mucha fuerza. Entonces depende cómo esté la musculatura, voy a hacer el abordaje. Depende cuál sea el problema, voy a hacer el abordaje. O voy a enseñar a contraer ese suelo pélvico y a sostener, o muchas veces voy a enseñar a aprender a relajar, a soltar y a quitar las presiones que puede estar generando esta lesión o esta disfunción en el suelo pélvico. Entonces, también esto de comprender que las disfunciones del suelo pélvico se tratan con un Kegel, que es el famoso contraigo como si cortara el chorro de orina, no es la única herramienta, porque muchas veces lo que está pasando es que tienen tanta tensión o la disfunción viene, voy a dar un ejemplo, las personas que son constipadas tienen tanto miedo de ir al baño, porque les duele tanto cada vez que se sientan, una vez cada 10 días a hacer sus deposiciones, que empieza a haber una gran contractura de todo su suelo pélvico. Esa gran contractura a veces genera disfunciones por correrlos, o sea, la uretra en vez de estar en su lugar, fija como tiene que estar, estable, por esa gran contractura tiene otro tipo de presión. Y a veces liberando esta tensión ya se mejora la incontinencia de orina. O sea que inclusive para nosotros es un gran cambio, que al principio pensábamos que todo se hacía solamente fortaleciendo el suelo pélvico, y había sido que no, que tenemos que ver como cualquier músculo, como cualquier grupo muscular de cualquier parte del cuerpo, ver qué pasa, si hay un aumento de tono, si hay falta de tono, si hay una deficiencia de los esfínteres, que ahí trabajamos codo a codo con ustedes, porque a veces el esfínter no tiene la suficiente capacidad de fortalecerse, porque es un músculo liso que es más difícil de generar o mejorar su capacidad contráctil, y ahí necesitamos, sí, de un trabajo en equipo con la cirugía. Hablas de algo que impresiona a primera vista, como es que está escondido, porque si yo te digo contraer el bíceps es fácil, lo agarras acá, decís, bueno, este es el bíceps, ya está, te lo tocas, es el bíceps. Contraer el tríceps, tiras para atrás, bueno, ajá, este es el tríceps. ¿Cómo individualizás los músculos para decirle que lo está haciendo bien a esas contracciones o no la está haciendo bien? Está buenísima tu pregunta, y yo creo que ese es el punto, porque muy pocas pacientes de las que yo evalúo tienen, y esto es una estadística mundial, tienen la capacidad de usar los músculos correctos. Primero, que pensamos que el piso pélvico es plano. Entonces pretendemos cerrar algo que inclusive pocas veces nos vimos, y lo primero que yo invito siempre es agarrar el espejo y a ver qué pasa ahí abajo, porque la realidad es que no sabemos. Yo te digo, cerrar el esfínter, está bien, o cerrar el esfínter anal, o como si tú tuvieras un gas, pero ¿de dónde? No saben si agarrar desde el cuello, si tienen que hacer fuerza con la pierna, con el glúteo, porque no tenemos reconocido. Además de esto, culturalmente no se habla, no se mira, no se toca. Entonces, venimos de años, por más que ahora nos hagamos los modernos y que todo bien, no, venimos culturalmente con
con una premisa de que eso es prohibido, de que eso no se toca y no se mira. Entonces, si no miramos y no sabemos dónde está y no tocamos, no podemos comprender cómo funciona. Una vez, lo que tiene de fantástico es que una vez que hacen el primer movimiento, generalmente lo logramos después de una concientización. Es un tratamiento cuando tienen ya mucha deficiencia, es bastante invasivo porque así como yo trato el bíceps, tengo que tratar esa musculatura del suelo pélvico. Y una vez que lo detectan, es como, yo siempre les digo, es como andar en bici. No se olvidan más cómo funciona y están todos felices en la casa después. Bueno, una de las situaciones en las cuales tenemos que conversar también es que estamos hablando de la incontinencia de orina de esfuerzo, que tiene que ver con estos estados de hiperpresión. Levantamos algo pesado, tosemos, nos reímos y por ahí se escapa la orina. Son estados hiperpresivos, aumentó mucho la presión adentro del abdomen. Y tenemos que hablar de que existen ejercicios que se llaman hipopresivos, o sea, tratar de disminuir esa presión para mejorar esa situación. Nos vamos a ir a un corte y en el próximo bloque hablamos de hipopresión. No se vayan, estamos en la salud de nuestra gente. Hablábamos de los estados de hiperpresión, donde entran otros más, por supuesto. Los estados de las toses crónicas, la obesidad, que en los bloques anteriores estábamos hablando de que era la epidemia de este siglo. Vamos a hablar si se puede mejorar ese estado de hiperpresión a través de reeducar, y parte de la reeducación es hacer algunos otros ejercicios. En este caso, los ejercicios hipopresivos. ¿De qué se trata? En realidad se trata de esto, como bien dijiste vos, de liberar esa presión. Nosotros venimos como entendemos ya el idioma porque hace cuánto que vemos esto, pero para que la gente entienda, la cavidad abdominal es como un globo. Y ese globo que va desde el diafragma hasta la pelvis, es móvil, es muy elástico, y cualquier movimiento que yo hago va directamente a influir sobre ese suelo de ese globo, que es la parte baja o suelo pélvico. Entonces lo que voy a intentar hacer en la vida diaria es hacer mi vida de manera hipopresiva. ¿Qué quiere decir? Si yo me siento así, estoy apretando mi globo, estoy generando una presión y estoy aumentando las probabilidades de que haya lesión en mi suelo pélvico. Solamente con la acción de sentarme de manera correcta estoy liberando la presión o liberando la capacidad que tiene este globo de lesionar el suelo pélvico. Solamente por sentarme correctamente. ¿Cómo me siento correctamente? Sobre esos dos huesitos que están debajo de los glúteos, adentro, digamos, que se llaman isquiones. Yo tengo la certeza de cuando siento mis isquiones bien anclados en la silla, me voy a sentar estoy bien, correctamente sentada y estoy liberando solamente por sentarme correctamente un poco mi presión abdominal. Si a eso le agrego unas respiraciones buenas, eficaces, diafragmáticas, porque la mayoría de las personas tenemos el tipo de respiración ansiógena, una respiración alta, donde nuestro diafragma casi no se entera que tiene que moverse, y en realidad el diafragma es la parte de arriba de este globo. Entonces, lo que hace la gimnasia hipopresiva es tener en cuenta estos componentes, y es un tipo de gimnasia que se aprende unas determinadas cantidades de posturas donde se tiene en cuenta el estiramiento las respiraciones diafragmáticas, y se trabaja de manera refleja el músculo abdominal. El músculo abdominal, que es un músculo que todos vamos al gimnasio y lo trabajamos de manera concéntrica, empujando nuestro globo y generando presión continuamente en el globo, en un músculo que no es voluntario, no se trabaja como este músculo. Este músculo son la mayoría fibras de fuerza. El músculo abdominal tiene la mayoría de sus fibras tónicas, reflejas, o sea que hay que activarlas de manera refleja. ¿Qué quiere decir que es reflejo? Es cuando no estoy pensando en eso y que se activan sin querer. Entonces, la gimnasia hipopresiva tiene la capacidad de esto, de generar con las respiraciones, determinadas posturas, ese quite de presión en la zona, tracciona todos los órganos y mejora el tono, no solamente del abdomen, sino del suelo pélvico, que tiene los mismos tipos de fibras reflejas. O sea, dijiste que una de las maneras es sentarse mejor. Cuando uno se agacha a levantar algo, ¿cómo debería hacerlo? Lo ideal es que cuando, sobre todo yo siempre les digo a las abuelas, madres, si tengo que ir al gimnasio, ¿qué tengo que hacer? Fundamental que hagas piernas,
Porque si yo me voy a agachar 80 veces al suelo y levantarme con la fuerza de la columna, indefectiblemente voy a terminar haciéndome daño, o alguna hernia discal, lumbar, dorsal, cervical, o lo que sea, o lesionar mi suelo pélvico. Entonces siempre que voy a hacer un esfuerzo, tengo que hacerlo doblando las piernas, acercando el objeto que quiero, o si es un niño, acercándome al niño y levantando desde la fuerza de las piernas, nunca haciendo fuerza desde el abdomen. Si voy al gimnasio, ¿qué tipo de abdominales podría hacer? El gimnasio, si todavía no tenés la preparación o nunca hiciste la gimnasia hipopresiva, que en realidad no es un tipo de gimnasia, sino que sería algo más para agregar a tu rutina, podés hacer, por ejemplo, las planchas, las famosas planchas que todos conocen, o si no, cuando van al gimnasio piden al profesor, quiero hacer planchas, sobre todo si ya tienen ¿cuándo tengo que hacer planchas? ¿Sí o sí? Cuando soy mujer, cuando yo tuve un embarazo, sí o sí, no pueden volver a hacer abdominales convencionales. Cuando detecté que salto y tengo una pérdida de orina, cuando detecté que quizás haya palpado algo en mi vagina que no es normal, que eso puede decirme que puedo tener quizás un prolapso, esas son indicaciones donde tienen prohibido, totalmente prohibido hacer las abdominales estas, las bolitas. La bolita famosa o el crunch que le dicen, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí o sí están empujando su suelo pélvico, sin tener la certeza de que tengan la capacidad de sostener desde ahí. Porque yo tengo casi la certeza también de que ese suelo pélvico no lo puede sostener. Entonces, ante la duda, sacar esas abdominales. Hay una cuestión que tiene que ver con el embarazo y ese temor de o no hacer ejercicio o nada que sea en ese sector porque le puede perjudicar. ¿Vos recomendás que las embarazadas se preparen o preparen su piso pélvico? ¿Qué efectos crees que podría tener esto? Es fundamental que la embarazada se prepare durante el embarazo, que prepare su suelo pélvico y prepare su cuerpo. Porque si la mujer se prepara en esta instancia, le va a garantizar un mejor parto, una mejor recuperación después del parto, una mejor gestión de las fuerzas que hace durante el embarazo para no lesionarse durante el embarazo, y entonces va a generar una mejor calidad de su suelo pélvico en la adultez. Las mujeres que no sabemos cuidar la manera en que hacemos las fuerzas o que no trabajamos bien nuestra musculatura durante el embarazo, tengan la certeza que en la adultez van a tener complicaciones. O sea, es una indicación que debería estar dentro de las obligaciones primarias de la salud, la preparación integral para la maternidad. Sí, lo viste que el tiempo es tirano en televisión y es la primera vez que lo digo en el nuevo periodo, ¿sí? Así que te agradezco un montón que hayas venido a la salud de nuestra gente. Muchas gracias a ustedes. Y seguiremos adelante con mucho más sobre incontinencia urinaria. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos. No se vayan, en el próximo bloque hacemos un resumen de esto y les mostramos algunas perlitas que tenemos para usted. Bueno, acá estamos en los últimos 5 minutos de la salud de nuestra gente. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué aprendizaje? Siempre. Aprendizaje, sí. Qué bárbaro. La verdad que sacamos muchas cositas muy interesantes para contar, que bueno, si tenemos el tiempo vamos a hacer el resumen final. Muy bien. Pero es lo que tenemos que decir de esta semana. Sí, señor. Que estamos en la semana, en general, lo que habíamos charlado mucho tiempo sobre la hipertensión y que venimos hablando de la sal, bueno, hay que hacer un uso racional de la sal. Y dentro de ese uso racional de la sal está el que la gente que elabora los alimentos y que elabora las comidas trate también de reducir la sal. Esa sal que vino durante muchísimos años siendo un elemento importantísimo porque fue un bien de consumo y un bien de pago. Exacto. Tenemos que saber también de que además de eso nos hace mal, porque si bien nos da un mayor gusto, pues realza los sabores, también está relacionada con la hipertensión arterial. Entonces, cuidarnos es desde ahora tratar de consumir menos sal. Exactamente, todos los productos elaborados que ya vienen con sal, alguien le echa más sal y demás cuando cocina. Bueno, hay que reaprender a cocinar también en esas cuestiones. Bueno, así que menos sal, más vida es este eslogan y hay que trabajarlo, lo hacemos de manera mundial realmente, ¿sí? Hasta el día 18 de marzo. Bueno, Doc, y hemos pasado el Día de la Mujer también. Exactamente, teníamos el Día de la Mujer era también para ver, era para saber de que existía esa posibilidad de brindarnos hasta todo el derecho que tienen las mujeres, pero también, además de eso, empezar con el tema de la acción pro mujer. Y parte de esa acción es reconocernos
cómo somos. Y que tenemos los mismos derechos, y que tenemos las mismas obligaciones, y que tenemos los mismos potenciales, que podemos ser las mismas cosas. Me encanta cuando se involucra, me encanta cuando dice somos, así es. Bueno, y tenemos para presentar entonces... Exacto, vamos a ver este video. A ver qué nos dice. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tienen un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice: no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, eh? Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único ni la única. Lo que nos pasa a muchos hombres y mujeres se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Bien, muy bien, reconocernos las mujeres, ¿no? Parcialidad implícita, vamos a ver si la cambiamos. Bien, bueno, tantas cuestiones y paradigmas culturales, evidentemente, pero empezar a cambiar primero desde nosotras mismas, ¿eh? Muy bien, realmente. Bueno, qué programa que hemos tenido hoy, ¿eh? Creo que estamos en el final. Ahí estamos, recomendamos siempre el control médico, sí, que no necesariamente tiene que ser en el mes de marzo, que dura un año, que lo pueden hacer en cualquier otro momento y que, por supuesto, incluye el calendario de vacunación, que el electrocardiograma, si el examen médico, el clínico está bien, no hace falta para poder hacerlo, pero sí lleve a su hijo a cualquier centro de salud o a cualquier médico que le pueda realizar el certificado médico. Muy bien, doctor, hemos aprendido un montón con ustedes y gracias como siempre por la participación. El próximo jueves vamos a estar acá, ¿no? Sí, por supuesto, claro aquí, sí. en la salud de nuestra gente. El jueves a las 16 los esperamos. Estamos.